Tejiendo Vidas con San Luis Gonzaga, programa conducido por el psicólogo Mauricio Amados Vaos, de la institución educativa San Luis Gonzaga en la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia. Qué bendiciones, amigo oyente, qué bendiciones contar con su audiencia, con usted, amigo oyente, desde su casa, su trabajo, desde donde usted se encuentra escuchando nuestro programa habitual, Tejiendo Vidas, con Mauricio Amados, psicólogo de la institución educativa San Luis Gonzaga. Y aquí estamos todos los martes compartiendo de temas de familia, de temas de construcción, de temas de reflexión. Hemos escuchado en estos días demasiado, porque la muerte deambula por todos los lados. La muerte deambula en Ucrania con esa guerra absurda entre Rusia y Ucrania. La muerte deambula en Colombia con la aprobación del aborto. Por Dios, pueblo creyente, el 98% de los colombianos somos creyentes y tenemos la aprobación del aborto más abierta en Latinoamérica. Eso es incoherente. Y ojo que existe la solidaridad. La solidaridad. Cuando una persona va al banco y presta 10 millones de pesos, lo primero que le preguntan es: ¿y quién es el fiador? ¿Quién es el fiador? Porque si usted no paga, alguien tiene que pagar. Yo puedo decir que frente al aborto, los que lo aprueban, lo apoyan, son solidariamente cómplices. Es decir, es tan malo como el que lo promueve, como el que lo acolita. Usted como creyente iría en contravía de lo que es la vida. Y hay una incoherencia en ese sentido. País de incoherencia. Solidaridad. Usted es solidario en ese mal, en ese pecado, si está de acuerdo con el aborto. Entonces las cosas hay que llamarlas por su nombre. Estamos en un suicidio, si así lo queremos ver. Y el tema se llama hoy en nuestro programa el suicidio, la muerte. Porque desafortunadamente, con todas las dificultades y problemas que tenemos en nuestro contexto familiar, social, académico incluso, el tema del suicidio hace eco. Tenemos chicos con autolesión y chicos que han intentado quitarse su vida. Y para eso hay que traer estadísticas concretas y reales en medio de la desinformación que hay con respecto a estos casos. El suicidio en la ciudad de Medellín. En el 2017 se mataron 157 personas. 157 personas se quitaron la vida. Desde el 2005 hasta el 2010, según las estadísticas, se quitaron la vida 18.336 personas. O sea, 1.833 personas se quitan la vida al año, si vamos a darle a eso esa secuencia. Eso quiere decir de que el suicidio es la cuarta forma de violencia más grande en Colombia. Para que vamos a ir entendiendo la magnitud de esta situación. Y por eso hoy quiero hablar del suicidio, dejando claro que más adelante haremos un programa especial con el tema del aborto. Eso no se puede dejar pasar en blanco, ni riesgos. Tan particular esto en Colombia. Aprueba el aborto 5 personas, se lo aprueban a 50 millones de colombianos.
5 personas se lo aprueban a 50 millones de colombianos, de los cuales 4 son hombres, como si ellos abortaran, como si ellos tuvieran hijos. Y la otra es una magistrada con una ideología liberal. No se diga más. Y hoy rige en Colombia el aborto en las condiciones que ya los medios de comunicación nos han dicho. Qué tristeza, qué dolor. Pero eso se tiene que transformar, porque este es un país literalmente creyente. Y las bases creyentes es hora de que se toquen y nos toquemos. Que así no puede ser. Así no puede ser. Como somos defensores de la vida, no de la muerte. Somos defensores de la esperanza, de la paz, de la alegría. Cuando hablamos del suicidio, hablamos en 3 momentos que involucra esto. Primero, que hubo una muerte. 2, la muerte la causó el mismo fallecido. Eso es en el suicidio. Y 3, la muerte se logra de manera intencional, conociendo y esperando el resultado. Tenemos que entenderlo, el suicidio, y para ello tenemos que ir a unas generalidades. ¿Qué son generalidades? Es que inspira el suicidio. ¿Y por qué tocar este tema? Porque algo está pasando en el contexto de Santa Fe de Antioquia, con tanta autolesión en los jóvenes e intentos e ideas suicidas, que algunas se contextualizan desde la manipulación padre de familia. Pero que tenemos que tener herramientas para saber manejar eso, porque con eso no se puede jugar. Eso es de extrema delicadeza. Una de esas generalidades se ha convertido en un problema de salud pública. Ya les dije por qué, le di estadísticas. Es la 4ª forma más violenta de morir en Colombia. Seguidamente y hay unas dificultades por la falta de nomenclatura común y de procedimientos de clasificación. Es decir, el gobierno no tiene forma concreta de poder identificar todo lo que es suicidio. Es decir, esto sería mucho más alto. No hay una nomenclatura, una forma. Sí, hay unas estadísticas. Y en eso hay falencia. Una generalidad importante es estigma en sobrevivientes, familias, familiares de fallecidos. Que es un estigma que queda marcada la familia. Una generalidad importante es que eso es un acto de morir. Eso no es una enfermedad. El suicidio es un acto exclusivo de morir. No es una enfermedad. Es un fenómeno humano universal, presente en todas las épocas de la historia de la humanidad. Pues Aristóteles se suicidó con cicuta. Y si hablamos de suicidios en la historia de la humanidad, es mucho lo que podríamos hablar, pero el suicidio no es una cosita de ahorita o un fenómeno de ya. Eso viene desde hace muchos años en la historia de la humanidad. Y esto es muy importante, es el resultado de un complejo proceso biopsicosocial, es decir, es la mezcla entre lo físico, lo biológico y el pensamiento. Eso es una generalidad bien importante. Otra de esa generalidad en la cual podemos entrar a analizar es ese comportamiento de autoagresión con intencionalidad de morir y conocimiento de lo que se realiza. Por suicidio entendemos que hubo una muerte. La realizó el individuo que murió. Fue intencional. Utilizó un agente activo o pasivo. Dadas esas generalidades, amigos oyentes, porque tenemos que conocerlas. Uno tiene que conocer el enemigo.
si el enemigo es el suicidio, la muerte, hay que conocer al enemigo para poder enfrentarlo. Entonces viene la clasificación de la conducta suicida. Y en esto quiero que sean muy atentos, amigos oyentes, y muy atentos, queridos padres de familia, porque sobre esta clasificación de esa conducta, de ese comportamiento suicida, es que usted puede entender el desenlace final. La conducta es autoiniciada, es decir, alguien la inicia en dos sentidos: sin intención de morir y con intención de morir. Mucha atención a esto. Cuando una persona habla de quitarse la vida, cuando una persona se quiere suicidar, que da señales, muchos dan señales, habla en dos líneas. Una, intento de morir, para manipular, para llamar la atención. Y una es que claramente, definitivamente tomó la decisión de que se quiere morir. Ese intento o la intención de morir nos lleva a un punto que se llama muerte accidental. Conducta suicida no fatal. Mucha atención con esto. Una persona intenta quitarse la vida y resulta de que en el intento se le fueron las luces y murió. Y se murió. Accidental. Porque la intención no era morirse. La intención era llamar la atención. La intención era tomarse un frasco de Racumín. La intención era hacer algo, hacerse una autolesión. Y resulta que le fueron las luces, un accidente, y murió. Eso conlleva a esa conducta suicida no fatal, posiblemente, también. De que la persona se tomó el frasquito de Racumín, se hizo la autolesión, o incluso se tiró por allá de un piso. Y eso lo lleva a que la conducta suicida no fatal puede que no deje secuelas, como puede que deje secuelas. Por ejemplo, que una persona se quiso quitar la vida y se tiró de un cuarto piso, se quebró los pies, las manos, y después de las cirugías la persona quedó bien. Lo intentó, fue accidental y quedó bien. ¿Y qué tal si no queda bien y hay que amputarle los pies o las manos, o queda en una silla de ruedas parapléjico? Entonces ese intento, esa conducta, ese inicio de idea suicida termina mal y deja a la persona en condición peor. Por eso cuando hablamos de el suicidio con intención de morir, es una conducta suicida fatal que puede llegar a un punto muy importante, y es que la persona no muere, sino que queda con lesiones para toda la vida, cerebrales. Esa clasificación de la conducta suicida, padres de familia, tenemos que tenerla muy presente, tenemos que entenderla. Pero más de eso, más que eso incluso, mi programa lo quiero enfocar en los factores de riesgo. Es qué es lo que lleva a una persona a que se suicide. Porque, pero es que usted habla muy buenas estadísticas. Sí, bueno, el que quiere quitarse la vida se la va a quitar, se tira, que no se murió, que aquello, lo otro y lo demás. Pero ¿qué es lo que lleva a eso, señor psicólogo? Cuénteme a ver para yo saber si esas alertas me sirven. Pero por supuesto que es lo que vamos a abordar en el programa. Y lo primero que vamos a hablar es sobre ese tema de sociodemográfico. ¿Qué es esa situación sociodemográfica? Entendamos, más frecuente es el suicidio en hombres que en mujeres. Es decir, de cada 3 hombres se suicida una mujer. Edades de riesgo, eso está entre los 15 a los 35 años y en los mayores de 60 años. Eso es para que vaya teniendo un mapeo de dónde es que se va inclinando la balanza para esas ideas suicidas. Es decir,
los muchachos que están en el rango de los 15 a los 35 años, y más si fuman marihuanita, y más si tienen problemas en la casa, y más si son despreciados, y más si tienen inconvenientes amorosos, esos muchachos están en alto riesgo. Mucho cuidado. Y los que son mayores de edad, que no lograron la pensión, que en la casa estorban, que son humillados, esas personas son propensas, son factores de riesgo. Un factor de riesgo importante de ese punto sociodemográfico es ser soltero, separado o viudo. Eso es influyente, bastante. El desempleado, el que vive solo. Hay gente que vive sola y por ahí dicen que el güey solo bien se lame, pero no sabe uno lo que pasa por la cabeza de ese tipo de personas. Tener armas o tóxicos en el hogar, eso es un factor de riesgo bien preocupante. No, es que en mi casa yo tengo un revólver y una escopeta por si llega de pronto el ladrón. Con eso. Un factor de riesgo importante que debemos de analizar son los clínicos, es decir, desde la parte clínica. El 90% de los trastornos para el suicidio, ojo, mucha atención, se asocian a situaciones psiquiátricas. O el 90%, esto es muy delicado. Es decir, hay un desequilibrio mental. La depresión, el 60%. Amigos oyentes, la depresión de la que tanto yo hablo, el 60% de esa población está llamada como un factor de riesgo a tener ideas suicidas. Así es pues de que si usted se entera que su hijo, su familiar, su amigo está pasando por un cuadro de depresión, no descarte el tema de las ideas suicidas. Esa persona necesita acompañamiento y ayuda profesional y no puede estar sola. Trastorno bipolar, el 20% en fase depresiva. ¿Qué es una persona bipolar? Que usted habla con ella y estotea de la risa y al ratico está enojada y al ratico está llorando. Es una persona bipolar. Bipolar es que cambia momentáneamente. Pero cuando está en el momento de tristeza, es un momento coyuntural delicado en el cual tenemos que poner sumo cuidado. Esos trastornos del sueño, el insomnio termina, e incluso por no dormir bien, por preocuparse, no porque esté jugando con el celular, que eso pasa mucho en los muchachos, o porque están entretenidos con el Free Fire y todo ese tipo de juegos, y que además es un problema que ya solo hemos hablado en otros escenarios. Estamos hablando de no conciliar el sueño, no dormir esas 6-7 horas fundamentales para restablecer en su organismo la vitalidad de enfrentarse todas las demás horas a su actividad. Factor de riesgo importante es intento suicida previo. Mayor número de intentos igual a mayor probabilidad de suicidios. Yo he remitido estudiantes de la institución educativa en 3 oportunidades por el mismo motivo a urgencias. Y ojo, papá, que nos pueden ir las luces. Se nos pueden ir las luces. Y ¡chuac! Se acabó este cuento. Porque por ahí hay un dicho que dice: tanto va el cántaro al agua hasta que de pronto se revienta. Hay que tener presente que en los factores de riesgo, la persistencia de las ideas suicidas vuelven a aparecer a los 40 años. Es decir, si un chico tuvo por allá en su adolescencia ideas suicidas y fue hospitalizado y no trascendió, ese chico hay que tenerlo en observación, porque por allá de adulto puede recaer. ¿Qué otros factores de riesgo para mí son muy preocupantes, padres de familia? Alcohol y el abuso de sustancias psicoactivas, porque son sustancias depresivas. El 50% están intoxicados al momento de la muerte. ¿Qué le parece lo que dice la autopsia de aquellos que por alguna razón se suicidan? El 50%, la mitad de las personas que se quitan la vida, entre los estudios que le hacen se verifica que o tomó aguardientico, o tomó cerveza, o estaba borracho, o había consumido marihuanita o cualquier tipo de psicoactivos. Gravísimo.
Y el 18% de los alcohólicos, el 18% de las personas alcohólicas morirán por suicidio. Porque eso es depresivo. Eso es depresivo. Y hoy nuestro programa se va a enfocar en los factores de riesgo, porque no voy a poder hablar por lo corto del programa en los factores protectores, que lo vamos a discutir dentro de 8 días. Están los eventos estresantes. Y no solamente lleva al suicidio, sino a muchas cosas más. Por ejemplo, enfermedades crónicas terminales, entre el 25 al 75%. Enfermedades crónicas terminales, cuando el médico le dice, señor, es que usted tiene cáncer, esa persona empieza a tener ideas suicidas, porque además, fuera de que empieza a tener ideas suicidas, siente que la muerte es algo en lo cual se va a tener que enfrentar. Esos eventos estresantes es las pérdidas afectivas, donde no hay amor, que aquí en Santa Fe ocurre mucho eso. Unos muchachos solos por ahí, de 19, 18 años, que la mamá vive en Medellín, que el papá vive por allá lejos, que vive con la abuela a ratos, que duermen de un amigo que porque le da comida. Un muchacho de esos se emborracha, un muchacho de esos le da por probar la marihuanita, qué sé yo, y entra en ese estado de depresión. Un muchacho de esos se sale quitando la vida. ¿Por qué? Porque hay una falta de afectividad, hay pérdida de afectividad. Hay gente que se quita la vida por los problemas en el trabajo. ¿Cuántos dejan la cartica diciendo no puedo más, las deudas no me dan, y acabaron con su vida? Problemas legales. ¿Cuántos se han quitado su vida porque el problema de la herencia o la sucesión, eso está en un enredo? ¿Y cuántos se han quitado la vida porque no saben cómo va a dejar las cosas para los familiares, y eso se vuelve un problema peor? Pérdidas financieras y dificultades económicas son factores de riesgo importantes. Esos factores de riesgo que trauman la infancia aumentan riesgos de 2 a 5 veces. Vamos a irnos a cuando estábamos chiquitos. ¿Sabe dónde se gestan muchas ideas suicidas? Cuando hay abuso emocional, maltrato en los niños, cuando hay abuso físico. Esos niños que fueron levantados a punta de correa, a punta de juguete, en sus momentos de crisis, cuando están por allá los 16, 15 años, 20 años, lo único que ven es un panorama desalentador, se emborrachan. Y hasta ahí llegamos. El abuso sexual, que los marca para toda la vida. Abuso de sustancias en el hogar. Padres separados. Miembros de familiares encarcelados. Eso les da angustia, tristeza. En esos factores de riesgo que hacen que las personas piensen en el suicidio están los antecedentes familiares. Historias de suicidio, historias de familiares con trastornos mentales, historias de hospitalizaciones psiquiátricas. Son muchos los factores de riesgos, queridos padres de familia, los que podemos discutir, pero el programa es corto. Y como el programa es corto y este tema es crucial y es muy importante hablarlo clarito, en blanco y negro, como yo lo hablo, para que lo entiendan. Porque yo me puedo venir aquí a hablarles con una terminología muy bonita y muy sabrosa y hago un programa muy exclusivo, pero usted se quedó en las mismas. Y el tema no es ese, el tema es que usted lo pueda digerir, entender. Por eso trato de llevarles ese lenguaje, el suyo, el que usted lo puede más o menos digerir, entender, para que no caigamos en esta situación. Por ello, para el próximo programa dentro de 8 días hablaremos de los factores protectores, porque el programa hoy solo nos dio para hablar de los factores de riesgo. Coloquémonos entonces en las manos de San Gabriel para que nos ayude y nos dé protección, como ese soldado de Dios que interviene en estas situaciones tan difíciles como es el suicidio. Glorioso San Miguel Arcángel, tú que libraste las más grandes batallas contra los mensajeros del mal y del odio, tú que has recibido de Dios la fuerza para aniquilar el poder de las tinieblas y salvaguardar sus garras a toda la humanidad, te suplico me brindes protección de todos aquellos que me desean el mal y evites que las armas del demonio sean lanzadas contra mí.
y cuídame de los enemigos ocultos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, que así sea, y hasta otra oportunidad, amigos oyentes. Tejiendo Vidas con San Luis Gonzaga, programa conducido por el psicólogo Mauricio Amados Vaos, de la institución educativa San Luis Gonzaga en la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia.